¿Lo llevan? ¿Se escucha? Sí. Bien. Bueno, pues buenos días a todos, a todas y muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa en la que presentamos la 25ª edición de Fanzine Gay, el Festival Internacional de Cine LGTBI de Extremadura, un ejemplo de compromiso y transformación social a través del séptimo arte. Este año el festival se va a celebrar del 5 al 13 de noviembre con proyecciones y actividades repartidas en 30 localidades de la región, con la mejor selección de largometrajes y cortometrajes LGTBI, tanto nacionales como internacionales, apostando una vez más por llevar la cultura LGTBI al territorio rural. Quiero mostrar mi agradecimiento a la Fundación Triángulo, aquí representada por Silvia Tostado, que como con el lío de protocolos no digo quién está conmigo, Silvia Tostado, por su apoyo a la cultura cinematográfica. Un apoyo decidido que entiende el hecho cinematográfico como una herramienta transformadora y generadora de avances y defensa de los derechos sociales. Fanzine Gay es uno de los certámenes cinematográficos más longevos de nuestra región, celebrando este año su cuarto de siglo de trayectoria. A lo largo de estos 25 años, el festival ha ofrecido una programación de películas y actividades que combinan el cine con la concienciación social. Las propuestas de Fanzine Gay han llegado a miles de personas y decenas también de localidades, así como a los centros educativos extremeños, reforzando su compromiso social. Un festival que también es un referente para los creadores cinematográficos, ofreciendo dentro de una programación de gran calidad siempre un espacio para los cineastas extremeños. Asimismo, quiero destacar el nivel artístico que en todas las ediciones alcanzan los carteles del Fanzine Gay. Estas creaciones están firmadas por prestigiosos ilustradores muy implicados en temas sociales y la cultura queer. El cartel del Fanzine Gay de este año es una buena muestra de cómo el arte se convierte en una forma de protesta, de autoconocimiento y visibilización de diferentes realidades. Como viene siendo habitual, la Filmoteca de Extremadura colabora con el festival acogiendo en su sede cacereña la gala de inauguración del certamen, que tendrá lugar el sábado 5 de noviembre a las 8:30 de la tarde. Para concluir, quiero dar la enhorabuena, por supuesto, a la organización y a todas las personas que han trabajado y han hecho posible el festival durante estos 25 años. Quiero también animar a todo el mundo a aprovechar la oportunidad que nos brinda Fanzine Gay para mirar a través de la ventana que es el cine. Una ventana que nos permite ampliar y enriquecer nuestras miradas. Por mi parte, nada más. Agradecer una vez más a Fundación Triángulo y le paso la palabra a Silvia Tostado. Muy buenos días. Muchas gracias, consejera Nuria. Cumplimos 25 ediciones. Estos días de jaleo y de ajetreo en la sede de Triángulo, que es importante visibilizar, y quiero empezar por ahí, el trabajo y la apuesta que lleva organizar un festival de cine en estos tiempos, casi no nos lo creíamos, ¿no? Es la 25 edición del Festival de Cine Gay, Lésbico, Trans de Extremadura. ¿Quién nos lo iba a decir? Nadie apostaba que íbamos a llegar hasta aquí, en esta tierra, en esta región, que volvemos otra vez a exigir nos reconozcan como pioneras, como líderes en la apuesta por el avance en materia de derechos, también desde la cultura LGBTI. Cumplimos 25 años y es tiempo para agradecer a quienes nos han acompañado hasta aquí, desde las primeras ediciones hasta ahora, a las instituciones, a la Junta de Extremadura, que este año es el financiador único del festival, pero también a quienes han estado en otros momentos, ayuntamientos, diputaciones. Agradecer a quienes apuestan desde lo local por este formato, por el Festival de Cine Gay Lésbico de Extremadura, y consideran que hay que desarrollar actividades en sus pueblos. Como ya lo ha anunciado la consejera, llegaremos en esta edición a más de 30 localidades en Extremadura,
con lo que ello implica, con lo ancho y extenso que es nuestro territorio, creemos que sigue siendo necesario apostar por el mundo rural y por deslocalizar las programaciones. Por supuesto, agradecer a los equipos que han formado parte, desde las direcciones hasta jurados y los equipos técnicos, para que esto sea posible y para que sea posible llegar hasta aquí. Desde 1998, que fue cuando nació el Festival de Cine LGBTI de Extremadura, en aquella ocasión como una muestra, hasta hoy, hemos visto transformarse la región. Y sin duda, la apuesta por este festival hizo que la cultura también haya formado parte de esta transformación. Desde que se proyectase el primer largo, que se llamó El celuloide oculto, que era un documental que hablaba de cómo era el abordaje de los personajes homosexuales en el cine, hasta esta edición que ahora os presentamos, hemos visto cientos de largometrajes, cientos, me atrevería a decir, miles de cortos en las diferentes salas de Extremadura. Hemos visto, además, exposiciones, hemos podido atender presentaciones de libros. En definitiva, hemos visto cómo la cultura se ponía al servicio de una causa, de nuestra causa, la causa de la igualdad para lesbianas, gays, bisexuales y trans. Porque la cultura sirve para transformar el mundo. La cultura y el cine son motor de cambio social y la cultura y el cine sirven para frenar el odio, que no se nos olvide nunca, porque en estos tiempos que corren, donde las cifras no hacen nada más que crecer, es importante. Fancine Gay tendrá lugar del 5 al 13 de noviembre, como decíamos, en 30 localidades de la región. Tenemos una última hora que hemos podido incorporar a lo que hoy os presentamos, y es que la edición, y es algo que nos hace, iba a decir especial ilusión, ojalá no lo hubiéramos tenido que hacer nunca, pero creemos que es justo reconocimiento. Arrancaremos con la proyección póstuma de la película de Roberto Pérez Toledo. Es el director de cine, productor, guionista. En definitiva, era el cómplice perfecto del Festival de Cine Gay Lésbico extremeño. Ha sido quien más veces nos ha acompañado en Extremadura, no solamente en galas, ha dado masterclass en la Universidad de Extremadura, apostó siempre, ¿no?, por este formato. Y creíamos que no teníamos mejor manera de arrancar que, como decía, con su obra póstuma, Lugares a los que nunca hemos ido, que la proyectaremos en Cáceres y en Badajoz el domingo 6 de noviembre. Será el arranque cinematográfico de esta edición. Decir que la selección oficial de cortometrajes que vamos a presentar a lo largo del Festival de Cine, con los ciclos de cortos que se llevarán a distintas localidades, se compone de 22 obras, pero queremos agradecer a todos y todas las creadoras y creadores que han enviado sus propuestas y que este año ha alcanzado 154 obras presentadas de diferentes países del mundo. Las temáticas que abordan estos cortos son muy diversas, abordan todas las realidades, desde la diversidad sexual y de género, desde la diversidad de nuestros cuerpos, desde la diversidad que nos atraviesa de una manera interseccional. Y a las proyecciones de cortos le acompañarán las proyecciones de un total de 7 largometrajes y un documental. Toda la información se irá volcando. Sabéis que hay que ser muy cuidadosos a la hora de los anuncios con el tema de derechos de las obras, y la organización del festival requiere firmas de contratos y no queremos dar nombres sin tener todo cerrado, pero en los próximos días, en las próximas horas, estará toda la información colgada en la página web, que ya está actualizada, fancinegay.com, donde podréis encontrar la actualización, la programación de todas las sedes y de todas las actividades. Como bien decía la consejera, Rubén Evangelista, que todos conocemos como Modelos Queer, es el ilustrador de esta belleza. Es una obra que inspira, que te hace sentir desde dentro lo que implica la diversidad, lo que implica el envolvernos desde el cine para poder construirnos a nosotros y a nosotras mismas. Y nos ayuda a poder proyectar lo que para nosotros y nosotras implican estos 25 años y estas 25 ediciones. Nos ayuda desde el reconocimiento de la diversidad, desde el reconocimiento de la belleza, de lo que implica el cine y la cultura para cada uno de nosotros y de nosotras,
y desde el reconocimiento de esas otras imágenes que generalmente no protagonizan carteles y que creemos que son importantes. Para nosotros nada más insistir en el agradecimiento a quienes han apoyado este festival, principalmente a quienes han estado desde sus butacas, construyendo sus vidas, agradeciendo tener referentes en los que reflejarse y proyectarse en una pantalla, que es muy importante, es decir, cada uno de la ciudadanía, de los chicos, chicas, hombres, mujeres que nos han acompañado en los cines, en cada una de las ediciones del Festival de Cine y a quienes invitamos e insistimos que puedan ir. Hay una cuestión que también queremos destacar y es que en esta edición del festival volvemos a reeditar la sala joven del Festival de Cine LGBTI de Extremadura, que llegará a 18 centros de la región donde se proyectará una selección de cortos. La inmensa mayoría de esos centros pertenecen a la red de centros contra la LGBTI-fobia que coordina Fundación Triángulo y es algo que para nosotros tiene mucho valor. Al final, la gente joven se mueve en el mundo de la información de una manera completamente distinta a la que hacíamos hace 25 años. Hemos aprendido mucho de ellos y creemos que van a aportar, sobre todo, futuro al recorrido que a partir de esta 25 edición va a seguir teniendo el Festival de Cine. Por mi parte, nada más. Muchas gracias y a vuestra disposición para las preguntas que queráis. Yo quería una valoración de Fundación Triángulo sobre las últimas noticias referentes a la ley trans. Pues evidentemente el día de ayer fue un día complejo, fue un día donde las noticias llegaban a un lado o a otro, pero yo me voy a quedar con una valoración y es que estamos convencidas y convencidos, y ese es el compromiso que nos han trasladado desde el Gobierno de España, que la ley trans saldrá adelante y sobre todo con el anuncio que hacía el Partido Socialista en las últimas horas, que no se hará modificación alguna o enmienda alguna referente a la autodeterminación de género, que para nosotras y nosotros es muy importante, ¿no? Yo creo que en los procesos de negociación no siempre se atraviesan momentos sencillos. Creo que hay que dejar a la gente que está trabajando que trabaje. A veces es complejo apelar a la prudencia y apelar a la capacidad de diálogo, sabiendo perfectamente y teniendo clara cuál es la posición del activismo LGBTI en nuestro país y en este caso de la organización que defiendo. Y es que hay cosas que son intocables, que ya estaban negociadas y que confiamos en que vayan a salir adelante. Yo creo que es una ley que además aporta un avance contundente en los derechos del colectivo, no solamente de las personas trans, sino de todo el colectivo LGBTI. Y aunque vaya a costar, porque los procesos de negociación, insisto, no siempre son sencillos, yo estoy convencida que saldrá adelante como no puede ser de otra manera. Hola, buenos días. Bueno, en definitiva se está hablando de hacer camino en cuanto a educar en diversidad, en cuanto a cualquier opción sexual y emocional de las personas y se quiere llevar a los pueblos, que al fin y al cabo es el objetivo principal. Me gustaría saber cuál es el criterio esgrimido para llegar a unos pueblos y a otros no cada año. Y luego, por otro lado, también me gustaría saber, a tenor de los 25 años, creo que es una buena oportunidad para saber cuál ha sido ese pozo que ha ido quedando en esos pueblos, qué reacciones se han generado con este festival. Pues el criterio de llegada a municipios, y te agradezco la pregunta porque aprovecho para decir que en la inmensa mayoría de las situaciones se debe a llegar a través de la red de espacios para la creación joven o Factoría Joven de Extremadura, que nos facilitan las instalaciones y nos facilitan la proyección del material que tenemos. Depende primero de voluntad y de trabajo continuado con municipios y su apuesta por el abordaje de la diversidad en la inmensa mayoría de los casos. Hay pueblos que tienen un recorrido mayor o un recorrido más intenso en este sentido. Podemos hablar de Almendralejo, de Montijo, de Jaraíz de la Vera, de Villanueva de la Serena, al lado del Festival de Cine. Pero no solamente, ¿no? También muchas veces depende de la casuística de los propios proyectos y del tratar de llegar a cuantos más pueblos mejor, aunque sean en diferentes ediciones, ¿no?
Nos encantaría poder ampliar esta red, pero es verdad que a nivel de recursos y a nivel de recursos muchas veces humanos y de disposición de la propia organización nos resulta imposible. Es verdad que los centros educativos nos permiten ampliar este número de localidades a las que llegar, porque también nos facilita el espacio y el tener a la gente disponible. La experiencia, cuando hemos llegado a diferentes localidades, otras veces también lo hemos hecho a través de Filmoteca Itinerante, siempre ha sido muy positiva. Cuando llevamos 25 años apostando por el cine como herramienta de transformación, es que realmente hemos constatado que esto es posible y que esto es viable. Toda la parte audiovisual, toda la parte de la cultura, porque sumamos presentación de libros, exposiciones, etcétera, siempre nos ha ayudado a poder colocar nuestro mensaje de una manera más fácil y más accesible, ¿no? Es verdad que la complejidad existe, es verdad que probablemente este festival sea mucho más necesario en aquellas localidades más pequeñitas, pero también es verdad que muchas veces las dificultades de infraestructura nos hacen complejo el poder llegar a todos los lados. Es una tarea pendiente, es algo que tenemos que trabajar en conjunto desde las instituciones públicas y las organizaciones LGBTI, pero a nosotros es algo que siempre tenemos en mente, al menos cuando empezamos a diseñar el festival en cada edición, y que creemos que es imprescindible y completamente necesario. Silvia, que entonces, por ejemplo, a pueblos de 1.200 habitantes, 2.000 habitantes, ese es el reto, llegar a ese tipo de pueblos tan pequeñitos. Se han llegado a diferentes pueblos y a diferentes localidades. Hemos hecho proyecciones en localidades tan pequeñitas como puede ser, por ejemplo, Vivares. No ha habido un sesgo, depende muchas veces también de lo que nos planteemos cada año y en cada edición. Es verdad que en esta anualidad cobra mucho peso la celebración y el abordar que hemos cumplido 25 años y que este festival ha alcanzado una madurez que además no llegábamos a pensar. Quizás éramos demasiado optimistas cuando un día pensamos que 25 años después quizás no hiciera falta estas muestras de cine. Sigue estando de completa actualidad. Las cifras de agresiones por LGBTI-fobia no han parado de crecer. Estamos asistiendo además a los últimos años a datos preocupantes, los últimos se han dado desde el Ministerio del Interior en las últimas semanas, pero es que nosotros desde nuestra Oficina de Atención a Víctimas lo podemos constatar casi a diario. Con lo cual es un tiempo para reflexionar, para poner en valor lo que implica la apuesta institucional de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura, la apuesta de las organizaciones y también las demandas de quienes se van a sentar en las butacas a ver las proyecciones que vamos a hacer, pero también es tiempo de replantearnos por dónde seguir y qué cambios tiene que tener el festival, porque después de 25 años nos engañaríamos si no pensáramos que las realidades a las que nos enfrentamos y que abordamos son diferentes, ¿no? No puedo irme sin mencionar al director del Festival de Cine, a Pablo Cantero, y yo he pensado muchas veces en él. Pablo llegó a Fundación Triángulo montándose en un autobús para ir a ver una de las proyecciones del Festival de Cine, no voy a decir el año porque no quiero fallar, ¿no? Pero fue en las primeras ediciones, segunda, tercera edición del festival. La vida de los chavales y las chavalas de la edad que tenía Pablo en aquel momento, que podrían ser en torno a 20 años aproximadamente, es completamente diferente. Las ventanas que tienen abiertas al mundo a través de redes sociales, internet, la capacidad de encontrar referentes, aunque no sea al lado de su casa, en sus pueblos, ha cambiado completamente la realidad de nuestra región. Pero eso no implica que no tengan otras necesidades, porque a pesar de los avances encontramos que esos chavales, aunque tienen una ventana en YouTube, el que se sienta al lado de su pupitre en el instituto le insulta a diario y le escribe en la libreta la palabra maricón o bollera. Con lo cual tenemos que seguir buscando herramientas para trabajar para que eso acabe. Muchas gracias. Claro, amiga.